Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 16. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios se los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Hoy es 16. Hoy, hace un mes, se hizo la consulta convocada por la Asamblea Nacional para que los venezolanos opináramos por vía de esta consulta sobre aspectos que fueron y que son importantes en ese momento para el debate político. 4 meses de protesta en contra de un régimen que estaba imponiendo una Asamblea Nacional Constituyente desde el punto de vista constitucional, ilegal e inconstitucional. Pero la lucha no solamente era por el tema constitucional, la lucha era la salida de Maduro y la caída del régimen, porque todos estamos absolutamente convencidos que Venezuela está en un proceso de vigencia del Estado comunal, que es más el comunismo, que somos un país intervenido por Cuba, políticamente controlado, etcétera. Eso yo creo que sobre eso no tiene duda absolutamente nadie. Lo cierto es que pasado un mes se congeló la calle, la protesta, la oposición cambió el objetivo de la protesta de calle, cambió el objetivo por las regionales, de la salida de Maduro terminamos en las regionales, la Asamblea Nacional Constituyente se instaló y no se ha vuelto a hablar del tema de la constituyente. Quiero decir por demás que todos los poderes han pasado por la Asamblea Nacional Constituyente y se han ido, de alguna manera, por un lado reconociendo la supraconstitucionalidad que tiene, o que ellos dicen tener, porque no es verdad que la tenga, y de esa manera entonces pasó Maduro y le dijeron, usted va a seguir siendo presidente. Pasó el Consejo Nacional, los rectores del Consejo Nacional Electoral se pusieron a la orden, dijeron, aquí acatamos lo que ustedes digan. El rector Rondón de la oposición, que no había ido, después agachó la cabeza, dijo, ustedes son los que mandan, ustedes están por encima de nosotros, y lo juramentaron. Y ahí entonces se va perdiendo la solidez del discurso político en la oposición. O no de la oposición, de estos sectores, porque la sociedad opositora es invariablemente en su posición ética y política. Pero después entonces pasa que nombran el fiscal general de la República, pasó el Tribunal Supremo de Justicia y fueron ratificados los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, estamos hablando de que ya fue el Poder Ejecutivo, ya fue el Poder Moral, ya estuvo el Poder Electoral, falta ver qué va a ser el Poder Legislativo Nacional. Pero yo presumo que la Asamblea por demás tiene otro problema. La Asamblea Nacional, la de los diputados. Porque ayer el presidente del TCJ propone en la Asamblea Constituyente aumentar penas por delitos de corrupción y delitos de traición a la patria, etcétera, llevarlos a 50 años. Pero entonces uno tiene que detenerse y preguntarse, ¿la Asamblea Constituyente va a hacer qué? ¿Una nueva constitución? Porque estas propuestas que están haciendo son propuestas que le competen a la Asamblea Nacional. Le competen a la Asamblea Nacional. Por demás, todo lo que tiene que ver con los nombramientos de los poderes públicos que tienen su origen en la elección en la Asamblea Nacional, es ahí donde tienen que ser ratificados, es ahí donde tienen que las vacantes llenarse. Pero estoy hablando entonces de que esta propuesta es de modificar la legislación venezolana. Y entonces la Asamblea Nacional Constituyente va a redactar una nueva constitución, y mientras redacta la constitución va a redactar y va a aprobar también leyes, porque si eso es así,
está usurpando la función que le corresponde a la Asamblea Nacional. Y este es un punto que hoy o mañana la Asamblea Nacional tendrá que dar cuenta de ello, porque tiene que pasar o no pasará por la Asamblea Constituyente. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener, como dicen, tenemos que tener en gaveta a los efectos de poder hablar de la propuesta política de la oposición. Porque mire que ha sacado punta suficiente Nicolás Maduro cuando reúne a los cancilleres para decir: la oposición reconoció a la Asamblea Nacional Constituyente cuando acepta que sea este Consejo Nacional Electoral el que conduzca esta elección, que ya he dicho que es chucuta porque separaron el Consejo Legislativo de la Gobernación, y además dice: esa convocatoria la hizo la Asamblea Nacional Constituyente y de conformidad con ello están aceptando el nuevo ordenamiento jurídico que existe en el país. Esa circunstancia es muy incómoda para la sociedad opositora por demás. Porque fíjese adicionalmente que Nicolás Maduro, y así lo dice Delcy Rodríguez, presidenta de esta cosa que llaman Asamblea Nacional Constituyente, dice que Maduro le solicita a la Asamblea Nacional Constituyente declinar casos de justicia militar a la ordinaria. Entonces, este poder es un poder, entre comillas, que está supeditado a las directrices de Maduro, ¿verdad? Y desde esa Asamblea Constituyente, entonces se está haciendo y se está gobernando, y eso ya lo hemos denunciado, que desde la Asamblea Constituyente se está gobernando, y esto es lo que tenemos que tener claro los venezolanos, pero la sociedad opositora que lo tiene claro debe hacérselo entender a la clase dirigente política que no quiere entender que en la estrategia, el gobierno va montando las bases de lo que va a ser su proyecto de consolidación. ¿Cómo? Bueno, ya está la constituyente, empiezan separando elecciones unas de otras, vendrán nuevos elementos que van a terminar de acordonar las elecciones regionales, y a lo que yo le temo, de verdad, francamente, que he estudiado bastante el tema del Estado comunal, es que la oposición se inserte en el Estado comunal. A lo que más le temo, de verdad, es que los partidos, por desconocimiento del estudio del adversario y su propósito, queden insertos dentro del Estado comunal, y los partidos también. Y entonces nosotros estemos blindando con nuestra participación el Estado comunal, o como lo decía en estos días en un conversatorio que tenía, yo les decía: a mí me luce que esta elección de gobernadores separada del Parlamento, que es la elección del pensamiento plural, que la dejaron de lado, esta elección es el primer ladrillo en la construcción de ese Estado comunal, y créame que eso me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque el foco de la lucha política también se enfrió, ya no es Maduro, ya no es el régimen, al punto que Nicolás Maduro trata de usar estos elementos de la oposición para contraponerlos a la comunidad internacional, que al parecer tiene más claro lo que está sucediendo en Venezuela y cuál es el propósito y el camino que algunos dirigentes de la oposición en Venezuela. Hay reacciones en todo el mundo en relación a las posiciones que un sector de la oposición fija frente a los temas que interesan a la nación. Es así entonces como uno encuentra que hay sectores de la oposición que no están de acuerdo con las sanciones de la comunidad internacional, no están de acuerdo con las sanciones que eventualmente pueda
hacer Estados Unidos en el esquema financiero venezolano, condenando acciones sobre PDVSA. Se han manifestado en contra también de posibles incursiones militares que no son invasiones sobre el caso de Venezuela, en la oportunidad cuando precisamente el vicepresidente de los Estados Unidos recorre Latinoamérica para decir que no se va a aceptar en Venezuela una dictadura comunista que no surja de origen popular, si fuese el caso, que es precisamente la circunstancia donde estamos todos los venezolanos, donde ha dicho que el tema es que el narcotráfico, el tema es que los cubanos, el tema es que del gobierno de Venezuela se apoderaron sectores ajenos a la responsabilidad que tiene todo gobierno de conducir a la sociedad a unos estadios de calidad de vida y de calidad económica. Ha hablado, por cierto, el director de la CIA para decir que las investigaciones que vienen realizando tiene que ver mucho con el tema también de Hezbollah en territorio venezolano. Y en ese punto quiero decir que Venezuela ha llegado a extremos a donde ni siquiera Cuba llegó. Cuba no tiene vinculaciones con el tema del mundo islámico, con el tema de Hezbollah, que al parecer Venezuela sí tiene. De tal manera entonces que el caso de Venezuela es un caso mucho más delicado que el resto de casos como el de Cuba, por ejemplo, o como el caso de las FARC, porque el tema de las FARC es solamente su ideología marxista y su vinculación como el principal cartel de América en materia de narcotráfico. Pero el caso de Venezuela es que se trae del mundo del Oriente, se trae un escenario de conflicto hacia Venezuela, a donde ese tema islámico es contrario al pensamiento occidental, es contrario a nuestra cultura. Adicionalmente, los países de la región entienden que un Estado fallido, como el caso de Venezuela, puede arrastrar a los demás estados, sobre todo los vecinos, y los puede arrastrar a una crisis también derivado de todo este proceso de diáspora en el que se encuentran ahora los venezolanos girando y migrando por el mundo. Entonces, la comunidad internacional tiene claro cuál es el carácter del gobierno de Nicolás Maduro. Tienen claro que en Venezuela no existe democracia sino dictadura y sin embargo, entonces el gobierno logra engranar factores de la oposición que calcen dentro de su discurso para tratar de mostrarle al mundo que en Venezuela, si habían problemas, están en procura de resolverse. Se sabe que ya existieron gestiones de algunos opositores a nivel de Estados Unidos para evitar que la Casa Blanca estableciera sanciones o más sanciones sobre chavistas con el cuento de que eso podía entorpecer los diálogos en Venezuela. Lo cierto es que ya la comunidad internacional tiene claro que el diálogo no funcionó, que el diálogo se agotó, que no es posible diálogo en Venezuela porque las partes así lo han hecho saber en más de una oportunidad y es precisamente entonces por eso que los venezolanos que están organizados en Estados Unidos en una organización que es Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, le están solicitando a la Casa Blanca que se haga una investigación a los efectos de indagar si existen venezolanos opositores vinculados a los chavistas a los cuales se les ha venido haciendo congelamiento de bienes, de dineros en Estados Unidos. Esa comunicación que están haciendo cursar en Estados Unidos, entonces está indicando que si existen opositores, tienen que presentarlos y decir por demás quiénes son. ¿Quiénes son esos venezolanos que tienen conexiones y que se han beneficiado también de la corrupción del gobierno? Así como se le está congelando a los chavistas, que se le congele a los opositores, que se les compruebe que esos fondos vienen de esos mismos sectores, vale decir, de la corrupción. ¿Por qué? Bueno, por esa sensación que existe
por esa percepción. Incluso esta asociación tiene nombres, obviamente no los voy a presentar hasta que no se den resultados concretos, pero esas gestiones que se hacen a espaldas de la sociedad, pues deja mucho que desear de algunos sectores de la oposición. Hoy precisamente la Asamblea Nacional Constituyente va a celebrar la primera reunión de una comisión que instaló ayer, que es la Comisión de la Verdad. Y Nicolás Maduro le ha pedido a esa Asamblea Constituyente y a esa Comisión de la Verdad que empiecen la indagatoria para buscar sanciones irresponsables sobre los que fueron los que hicieron los llamados a la violencia de los 4 últimos meses. Esa comisión se instala mañana. Han dejado libre 3 puestos para los diputados de oposición, lo que la Asamblea Nacional quiera designar. Yo debo adelantar una opinión señalando que la Asamblea Nacional no puede indicar, no puede aprobar la participación de ninguno de sus miembros en esa Comisión de la Verdad. Entre otras razones, porque esa Comisión de la Verdad no busca justicia sino venganza. Porque no existe la posibilidad legal de que eso sea imparcial. Porque ahí están siendo los investigadores los mismos que quieren sentenciar. Esa es una prueba de fuego hoy. Así como ha venido sucediendo las pruebas de fuego con las convocatorias de elecciones, con el acatamiento de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, pare usted de contar. Esto, la Asamblea Nacional hoy y la oposición tienen que rechazarlo porque esa Comisión de la Verdad va a desatar una cacería contra todos los dirigentes sociales que estuvimos en ese proceso. Bueno, las academias nacionales han hecho un pronunciamiento ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y están señalando las academias nacionales en cumplimiento de sus mandatos de creación y en su deseo de contribuir a la mejor conducción de nuestro país, que se pronuncian una vez más sobre la ilegalidad, ilegitimidad de la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, resultado de unas elecciones no solicitadas por el pueblo soberano, según lo exige la Constitución vigente en el artículo 63, cuando a los principios que debe regir todo sufragio para cargos populares de elección, que además han sido admitidas como fraudulentas por el propio presentador del servicio informático del Consejo Nacional Electoral. Las circunstancias de la convocatoria en violación del texto constitucional, y estoy leyendo el texto de las academias, y el empeño de proseguir con una intención constituyente han sido tan patentes que han merecido el desconocimiento y la condena internacional. Desde su instalación, esta Asamblea ha pretendido constituirse en un poder supraconstitucional, asumiendo funciones propias que le son establecidos a los poderes públicos del Estado venezolano. Entre otras facultades usurpadas, esta Asamblea ha constituido nuevos funcionarios, destituido otros a conveniencia partidista, en particular los funcionarios del poder moral, amenazando la inmunidad parlamentaria e interfiriendo en las elecciones regionales que están claramente definidas en el texto constitucional y otras leyes al respecto. Elecciones que no son una concesión gratuita del gobierno, ni mucho menos de esa asamblea, sino un derecho constitucional aplazado intencionalmente por el Consejo Nacional Electoral desde el año pasado. Las actuaciones de dicha asamblea, radicalmente nulas y que apuntan al desmantelamiento de las instituciones republicanas y a instaurar una dictadura, han merecido el repudio
de la Unión Europea, del secretario general de Naciones Unidas, del secretario de la Organización de Estados Americanos, de un grupo altamente importante de gobiernos hemisféricos, organizaciones de diversa participación en los temas de derechos humanos, en los temas que tienen que ver con las ONG, en la prestación de ayudas y servicios en los sistemas de asistencia humanitaria. Las academias, y este es el informe que están presentando, están señalando en consecuencia que están en desacuerdo y están ratificando que para ellos eso es abiertamente inconstitucional e ilegal lo que se viene adelantando. Dicen, ya para finalizar, en tal razón las academias nacionales claman por una verdadera paz para el pueblo venezolano, una vez que hacen un llamado a los poderes fácticos para que retomen el orden constitucional establecido en la Carta Magna de 1999, la cual ha sido una exigencia masiva de la sociedad venezolana, apoyada por numerosas organizaciones civiles y políticas dentro y fuera. Esto lo firman la Academia Venezolana de la Lengua, la Academia Nacional de Historia, la Academia Nacional de la Medicina, la Academia Nacional de las Ciencias Políticas y Sociales, la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Bueno, como ustedes ven, la circunstancia es que existe una sociedad organizada que se expresa y se ha venido expresando de forma contundente en contra de una Asamblea Nacional Constituyente cuyo propósito es declarar el Estado socialista desde esa elección fraudulenta que se verificó el 30 de este mes que pasó. Otra de las condiciones que el gobierno va a establecerle a los candidatos a las regionales, y la propuesta la está haciendo Jorge Rodríguez, es que los candidatos deben reconocer los resultados. Jorge Rodríguez ha hecho la propuesta exigiéndole a Nicolás Maduro que se obligue a firmar un acuerdo en el que los candidatos a las elecciones regionales se comprometan a reconocer los resultados sin derecho a réplica. Sobre este punto también es importante señalar lo siguiente. Yo creo que es suficiente las condiciones humillantes a las que han doblegado a un sector de la oposición cuando ha decidido aceptar estas elecciones en los términos como lo han venido planteando. Pero esta exigencia que impone Jorge Rodríguez es imposible que pueda aceptarla la oposición. Es imposible que la pueda aceptar. Y yo invito a los que son candidatos en el Táchira a que no acepten esa propuesta, que ya es bastante lo que ha sucedido con el tema electoral, pero los invito a que no caigan en esa trampa. Eso es firmar un acuerdo cuando Smartmatic ha dicho que el proceso es fraudulento. Y a pesar de que se va, o de que un sector de la oposición va a ojos cerrados a ese proceso, sin hacer exigencias de condiciones, resulta que las condiciones se las está poniendo el gobierno a la oposición. Vale decir, le está diciendo, usted tiene que venir para acá en las condiciones como yo quiera. Y ahí está llegando la oposición. Esa condición es inaceptable. Inaceptable. No puede la oposición aceptar firmar antes de un proceso que no se ha verificado
al reconocer un resultado electoral porque sería admitir de antemano que no es posible cantar después un fraude, que perfectamente puede suceder. Que perfectamente puede suceder, porque ¿cuál es el reto que tiene el Consejo Nacional Electoral y tiene el chavismo? El reto que tiene es demostrarle nuevamente, entre ellos demostrarse, porque el mundo sabe, y en Venezuela sabemos, que no llegaron a votar en la elección constituyente más de 3 millones de personas, de venezolanos, y ellos convirtieron eso en 8 millones de votos. Entonces, no podrán ellos inventar que sacan menos votos si ya antes previamente anunciaron que sacaron 8 millones de votos. Entonces, no puede la oposición firmar un documento donde se acepta un resultado de un proceso que no se ha verificado. Esto de verdad que no puede suceder. La oposición en esos términos no puede aceptar una elección con ese nivel de exigencia. No puede aceptarlo de forma definitiva. Y fíjese que ya es bastante porque hay una fractura, existe una fractura entre la dirigencia de la MUD y la base social que no entiende el cambio de seña. El cambio de seña ese conforme al cual primero se mandó el desconocimiento, primero se señaló, hay que salir de Maduro, la quiebra del régimen, el desconocimiento, y después terminamos en elecciones regionales. Eso no lo entiende la gente no entiende el tema todavía electoral, no lo procesa. El gobierno jugó habilidosamente y dividió a la oposición, y lo que tiene que ver con la comunidad internacional cobra en contra de la oposición unas posturas en falso que han hecho sobre afirmaciones que se han hecho en el escenario internacional, considerando que Estados Unidos ha dicho que no va a tolerar una dictadura en Venezuela. Bueno, de verdad que estamos en pleno proceso de estos acontecimientos, de estos desarrollos, y esperemos a ver. Hay quienes han afirmado, entre esos Eugenio Martínez, por ejemplo, que es un especialista en el área electoral, periodista serio del Universal, ha dicho que el Consejo Nacional Electoral hasta ayer a las 6 de la tarde dio plazo para elaborar las candidaturas unitarias, que al parecer ya no se va a poder declinar para apoyar otros. Bueno, vamos a ver, eso está en pleno proceso. Eso es lo que dijo Eugenio Martínez ayer en la tarde. Pero hay que revisar la denuncia que hace Eugenio Martínez, porque si efectivamente no se pueden ya sustituir candidaturas, sino las que están son las que quedan, y no es posible hacer sustituciones para apoyar otros candidatos, pues la oposición estaría yendo totalmente dividida, como consecuencia de que la formulación de la política unitaria no era anterior sino posterior a la inscripción electoral. Vale decir, la oposición partidista habla de unidad no antes de llegar al proceso de la postulación, sino después. Entonces ellos primero se inscriben y después hacen los acuerdos, en lugar de haber hecho los acuerdos primeros y llegar a las inscripciones con los candidatos unitarios ya establecidos. Eso evidencia que la unidad no tiene una política unitaria, sino que va actuando en correspondencia con los hechos que se le van presentando. Pero bueno, esas son las cosas de la circunstancia política que tendremos que ir verificando en el curso de los propios acontecimientos. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Síganme por favor en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Que tengan un excelente día, Dios los bendiga a todos, regálenme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Los quiero mucho, muchas gracias.